Buenos días. En este video veremos la resolución de la selección de preguntas de la PAES regular de Matemáticas 2 que se realizó el 2 de diciembre del año pasado. La prueba de Matemáticas 2, además de poseer una mayor dificultad en comparación a la PAES de Matemáticas 1, sirve como requisito para postular a carreras científicas tales como la ingeniería, pedagogías relacionadas con matemáticas y o física, o en casos especiales como fue con la carrera de medicina en la Universidad Católica. Si tienen alguna duda relacionada con una de las preguntas del video, no duden en escribirlo en los comentarios. Sin más que decir, comencemos. Tenemos dos expresiones, el cual lo despejamos en función de r. Nos queda al final que r es igual a 0,92 de p, el cual quiere decir que a r le falta para llegar a p. O, en otras palabras, será menor que p. Ahora bien, con r igual a 1,125 de q, quiere decir que p está por encima de q, tiene un mayor valor que q, siendo siempre mayor que él. Representándolo en un diagrama, nos quedaría que q es el número menor, r es el número intermedio y p es el número mayor. Para pasar el número que está multiplicando la raíz hacia dentro de la raíz, tenemos que elevarlo primero al índice que se muestra en la raíz, el cual es m. Después nos quedaría x por x elevado a la m, el cual, por propiedad de potencia, al ser de igual base, podemos sumar los exponentes, quedándonos x elevado a m más 1, alternativa D. En el paso 1 no tenemos ningún problema, se representa la expresión de forma correcta. En el paso 2, se aprecia que hay dos expresiones iguales, demostrando que el triángulo tiene dos lados iguales según el enunciado y un lado mayor. El paso 3 se simplifica la expresión a través de propiedades de potencia, el cual consistió en reducir términos comunes principalmente, aunque la expresión final resulta correcta, puesto que 3L sobre 4 se repite dos veces y se representa en el procedimiento a continuación. Pero en el paso 4 no podemos aplicar propiedad de raíz, dado que hay un número en medio, y el despeje solo se aplica cuando toda la expresión dentro de la raíz está elevada a un exponente. Por lo tanto, esta persona se equivocó en el paso 4, alternativa D. Si A y B son números positivos, como lo dice el enunciado, la única alternativa correcta que tenemos es la D. ¿Por qué? Ya, tenemos A sobre B que se están dividiendo y nos da un número positivo, pero está sumado por 0,9 periódico, que eso es igual a 1 básicamente. Cada día que pasa se cuadruplica la masa de un cultivo de bacterias. Si la masa del día 1 lo multiplicamos por 4, nos da la masa 2. ¿Pero por qué cambia el exponente? En una notación científica, sea exponente negativo o positivo, usualmente suele haber un dígito antes de la coma solamente. En caso de que haya más dígitos, se debe correr la coma hacia la izquierda hasta que nos quede un solo dígito. Al mismo tiempo sumarle al exponente el número de espacios que se corrió la coma, como lo vemos en la masa 2 al convertirlo a la masa 3, por ejemplo. Sin embargo, cuando queremos calcular la masa del día 4, multiplicarlo por 4 no altera el número de dígitos antes de la coma, por lo que se mantiene el exponente tal como está. Al final nos da como resultado la alternativa A. A la variable A le podemos asignar un valor para que nos ayude un poco en esta pregunta, y que sea mayor que 0, como por ejemplo 1. En este caso, P sería raíz de 3 más raíz de A, que es 1, que nos da aproximadamente 2,73 y algo si lo sumamos. En el caso de Q, raíz de 3 más 1, que es raíz de 4, es igual a 2. Y en el caso de R, que es 3 más raíz de 1, sumándolo nos da 4. ¿Cuál es mayor? R. Después le sigue P y por último Q, que es el menor. Alternativa A. Utilizando propiedad de logaritmo, convertimos ambas potencias al logaritmo, el cual nos queda logaritmo en base 3 de p es igual a x y logaritmo en base 3 de b es igual a y. Ahora, x más y
es como sumar ambos logaritmos, así que nos queda lo siguiente: logaritmo en base 3 de p más logaritmo en base 3 de b. Y por propiedad de logaritmo de un producto, la suma de ambos logaritmos de igual base con cierto argumento es igual al producto de estos. Logaritmo en base 3 de p por b, el cual es la a. Calculamos la variación porcentual de cada mes, el cual de enero a febrero subió un 50% y de febrero a marzo subió un 66,6%. El enunciado nos dice cuánto debe ser el precio del producto en mayo cuyo crecimiento porcentual sea el mismo que el mes con mayor crecimiento porcentual, que es el mes de marzo. Bien, de los 120.000 que tenemos, le sumamos el 66,6% del mismo, o de otra forma, 2/3, el cual nos debe dar 200.000 pesos como respuesta para el mes de mayo. Alternativa D. Fer recibió una herencia H de 5 millones, cuya tasa de interés del monto mensual es de un 0,5%, que recibirá un plazo de 60 meses. El interés C lo escribimos en su forma decimal para multiplicarlo o sumarlo, el cual C es igual a 0,005, como se ve a continuación. Al final nos queda la alternativa D, es decir, que Fer recibe 96.700 pesos al mes. Aplicamos productos notables. La primera expresión es un cubo de binomio y la segunda expresión, que está multiplicada por menos p, es un cuadrado de binomio. El p negativo que está multiplicando al cuadrado de binomio causa que los términos cambien de signo. Aplicando las propiedades correspondientes reducimos los términos comunes de la expresión. P cubo se van, menos 6 menos 2 nos da menos 8 y 12 menos 1, 11p. Alternativa B. El 2 que está sumando pasa al otro lado restando. Como x es negativo y lo queremos cambiar a positivo, la desigualdad cambiará, pasando de menor a mayor. Después nos queda despejando x, que es mayor a 2/3, el cual lo podemos interpretar como un intervalo infinito, el cual x es mayor a 2/3 sin tomar el mismo valor. Puede tomar cualquier valor mayor que eso hasta el infinito. Alternativa B. Primero reduzcamos la suma de las edades actuales de Raúl y Paulina, el cual nos da x más px menos 4. Lo que haremos a continuación es despejar x, pasando primero el menos 4 al otro lado con signo positivo y factorizando la expresión por el término común que es x, el cual el binomio correspondiente pasará dividiendo a s más 4 y nos quedará s más 4 sobre p más 1 igualado a x. Ahora bien, nos piden la edad de Raúl hace 3 años, siendo su edad actual x menos 1. Entonces le restamos 3, que nos queda x menos 4. La expresión que tuvimos al dejar x lo restamos por 4 en ambos lados para que sea igual a x menos 4 o lo equivalente a la edad de Raúl hace 3 años. Al amplificarlo por el denominador p más 1 y reducir términos comunes, al final nos queda que la edad de Raúl hace 3 años es igual a s menos 4p sobre p más 1, alternativa A. Aquí tomamos la expresión y reemplazamos g, que es la gravedad, a 10 metros sobre segundo. Bueno, en realidad ponemos un 10 nomás. El radio de Marte es la mitad del radio de la Tierra, por lo que nos queda r sobre 2, elevado al cuadrado, que en total nos da r sobre 4. Y la masa, que es un décimo de la masa de la Tierra, simplemente lo ponemos como m sobre 10. El 4 que divide pasa multiplicando, y el 10 que está multiplicando, según la siguiente expresión, pasa dividiendo. Al final nos queda 4 metros sobre segundo, que es la gravedad de Marte. Alternativa D. X corresponde al total de puntos obtenidos en las preguntas que valen 2. E Y corresponde al total de puntos obtenidos en preguntas de 3 puntos. Si queremos hallar cuántos puntos suman las preguntas de 2 y 3 puntos solamente, basta con sumar x más y. Y del total, que son 35 puntos, le restamos 6 porque, como dice el enunciado, 6 de las preguntas del total valen un punto. La única alternativa que tiene esta ecuación en su sistema es la B.
Ahora bien, para el número de preguntas, a x lo dividimos entre 2, porque cada pregunta vale 2 puntos. Y a y lo dividimos entre 3, porque cada pregunta vale 3 puntos. De las 18 preguntas que tenemos, 6 de ellas valen 1 punto y las restamos. Y nos queda igualado a 12. Te dan una función. Esta función tiene una parábola. Ahora te piden hallar otra función con la misma parábola, pero desplazada 5 unidades hacia la derecha. Hallamos el vértice de la función inicial, que es 2. Y bien, la parábola trasladada 5 unidades a la derecha es como sumarle 5 al eje X del vértice, el cual es 7. Aquí hay que analizar detenidamente cada alternativa, puesto que la única alternativa que tiene un múltiplo de 7 en uno de sus coeficientes es la D, y si lo resolvemos nos dará de resultado 7 el eje X del vértice. Tenemos una sección de dibujo y un margen por fuera, ambos rectángulos. El dibujo tiene las siguientes medidas. El ancho uniforme del margen lo colocamos como X. Uniforme quiere decir que el ancho entre el margen y el dibujo será el mismo, tanto largo como ancho. Entonces, el área del margen sería 2 por X, que es el ancho, y está en ambos lados, multiplicado por el largo, que son 15 más 2X, que X igual está en ambos lados, más el área de los otros dos rectángulos, el cual son 9 por X, por 2, porque hay dos rectángulos, todo igualado a 81. Nos falta multiplicar expresiones y nos quedará la siguiente ecuación cuadrática. Les recomiendo resolverlo a través de factorización, que en este caso sí es posible. En estos contextos, al resolverlo, el resultado tiene que ser la solución positiva de x, el cual es 3 medios o 1,5 centímetros, d. Si a partir de la función que nos entregan f de x nos dice que el coeficiente a es menor que 0, es decir negativo, significa que la parábola de la función irá hacia abajo, por lo que el eje y o la ordenada del vértice de la parábola será el punto máximo de esta. Alternativa A. Las demás alternativas se ven afectadas tanto en uno de los coeficientes como en si intersecan el eje x o no. La primera coordenada del vértice de la parábola se calcula con la fórmula menos b sobre 2a, mientras que su segunda coordenada, o el eje y, se calcula reemplazando x por el valor que nos dio la fórmula anterior. En el eje x nos queda menos 2 sobre 2 por 1 sobre k. Después que está dividiendo lo podemos pasar multiplicando, intercambiando numerador y denominador, y nos queda menos k. El menos k es lo que reemplazará a x al encontrar el eje y del vértice. Tenemos que tener en cuenta que según el enunciado la función debe ser mayor que 1. Entonces, menos k al cuadrado me da k cuadrado. 2 por menos k me da menos 2k. K cuadrado sobre k me da k. Y k menos 2k me da menos k. Y menos 1 pasa al otro lado sumando, que me quedaría en total menos k es mayor que 2. Cambiamos de signo y me queda que k debe ser menor que menos 2. Es la condición que se debe cumplir. D. Que f de t me haya dado 3 quiere decir que la función nos dio de resultado 0 y lo único que se sumó fue el más 3 que está aquí. Entonces, para hallar los valores de t que nos den ese mismo valor, tenemos que agarrar esta expresión y factorizarla de tal modo que nos quede de esta manera. Un número que al sumar nos dé menos 25 y que multiplicado nos dé 150 positivo. ¿Qué número puede ser? Menos 10 y menos 15. Probemos. Si t vale 0, la expresión se igualará a 0. Si en la segunda expresión t es igual a 10, se anularán ambos números y me quedará 0 otra vez. Y en la tercera expresión si t es igual a 15. Entonces son esos tres valores que nos dará el resultado de f de t es igual a 3. Al vector que se muestra en pantalla se le aplica una homotesia, el cual resulta en un vector homotético. Como está en dirección opuesta y su magnitud se ha duplicado, sabemos que la razón de homotesia es menos 2. Ahora bien, nos pide aplicar la homotesia para otro vector, el cual es 3,4. Si le aplicamos nos dará menos 6 y menos 8. Entonces, nos pide hallar el módulo de ese vector.
el cual en pocas palabras quiere decir la hipotenusa del triángulo que se forma ahí. Como es un trío pitagórico, siendo 6 y 8 los catetos, la hipotenusa será 10, alternativa E. Recordemos que este diagrama está en una vista desde arriba y que la profundidad se refiere a la altura de los cimientos. Su volumen de los cimientos horizontales son 8 metros de largo por 0,5 metros de ancho, como dice el enunciado, y 0,8 metros de profundidad. Ambos lo multiplicamos. Y como son 3 cimientos, lo que estamos calculando por 3. En el caso de los cimientos verticales, al ancho le restamos lo que ya hemos ocupado en los cimientos horizontales antes, por lo que nos queda 3,5 metros de ancho por 0,5 metros de largo por 0,8 de profundidad, por 2. Para el volumen total de los cimientos podemos sumar ambos volúmenes, que por propiedad distributiva podemos sumar 24 y 7, el cual nos da 31, siendo correcta la B. Aquí trazamos una diagonal en el cuadrilátero y tenemos dos triángulos. En el tipo rectángulo tenemos un trío pitagórico, así que la hipotenusa vale 5 centímetros. Y en el otro triángulo, el cual es un isósceles, necesitamos su altura. Trazamos la mediana del segundo triángulo y como ambos cumplen con el trío pitagórico, el cateto que falta, o la altura, es 4. Así que hallamos el área de cada uno para sumarlo después. 3 por 4 sobre 2 me da 6, y en el isósceles 6 por 4 sobre 2 me da 12. 6 más 12, 18 centímetros, el cual es la B. Como dice el enunciado, le restamos el sobrante de madera tanto base como altura para hallar la medida de los ejes del elipse, y como el cálculo de su área se realiza de acuerdo a la medida de sus semiejes, sacamos la mitad a ambos ejes. 15 por 25 por pi nos daría en total 375 pi centímetros cuadrados el área del elipse. Ahora vamos a calcular el área de la madera, el cual es base por altura. 66 por 40 me da 2640 centímetros cuadrados, y a ese total de la madera le tenemos que restar el área del elipse. ¿Por qué? Porque el área de la madera que se va a pintar no incluye el área del lavamanos o del elipse, en otras palabras, por lo tanto lo restamos. Nos quedaría 2640 menos 375 pi centímetros cuadrados, el cual es la alternativa C. El primer barco viaja a V nudos al norte y el segundo viaja a W nudos al este. Podemos hallar la distancia en que se encuentran aplicando teorema de Pitágoras, el cual es la raíz cuadrada de la suma de los dos catetos al cuadrado. Sin embargo, nos pide la distancia en kilómetros, por lo que multiplicamos la distancia en nudos por su equivalente en kilómetros por hora. Como último detalle, como estamos hallando hasta ahora la distancia que estuvieron dentro de una hora, y la pregunta nos dice que tenemos que hallar la distancia después de 2 horas, lo multiplicamos por 2. Alternativa B. Calculamos el volumen del cilindro, que es pi, por radio al cuadrado, por altura, que son 1,5 h, y lo multiplicamos por 30, que son los botes de basura cilíndricos que hay. Entonces nos queda 45 pi por radio al cuadrado por altura. Como queremos conservar el volumen total de los 30 cilindros al pasarlo a los contenedores de cubo, lo igualamos al volumen total del cubo. Recordemos que el lado del cubo es 2/3 de la altura del cilindro, por lo tanto su lado es h. Su volumen sería h cubo por x, siendo x la cantidad de contenedores en forma de cubo que necesitaremos. Despejamos x. Por propiedad de potencia, h elevado a menos 2 es igual a 1 sobre h al cuadrado, y lo multiplicamos por la expresión anterior y nos queda que x es igual a 45 pi por r cuadrado sobre h al cuadrado, el cual es la c. Considerando el punto inicial y el vector que se le aplica, nos pide la alternativa que no corresponda a una traslación válida. En la A se desplaza 3 unidades a la izquierda, así que k es menos 2. Y como está elevado al cuadrado con exponente par en el eje y, el número siempre es positivo. En este caso es 4. Sí corresponde. En la B se desplaza 2 unidades a la izquierda, así que k es menos 1.
y en el eje Y sube una unidad, el cual también corresponde. En la D, al avanzar un espacio a la derecha, k es igual a 2, y 2 elevado al cuadrado es 4. Sin embargo, en la C no existe o ningún vector o ningún valor de k que nos dé el punto final P, siendo el origen el punto A. Por lo tanto, la única alternativa que no corresponde es la C. Si tomamos los datos que nos entregan y despejamos la variable de cada una, veremos que si las ventas de febrero son mayores que 1000, esta siempre será menor que las ventas de marzo. Caso contrario, si son menores que 1000, las ventas de febrero serán siempre mayores que las de marzo. Al tomar en cuenta estos datos y analizando cada alternativa, en la A, como las ventas de febrero son mayores que 1000, las ventas del siguiente mes tienen que ser mayor que las ventas de febrero, el cual aquí no se representa. En la C y en la D, siendo las ventas de febrero menor que 1000, las ventas de marzo deberían ser menores a este, no mayores, descartando ambas alternativas. Por último, en la B las ventas de marzo son mayores que las de febrero, siendo mayores que 1000, siendo esta la alternativa correcta. Tomar en cuenta que la caja grande del diagrama solo nos entrega dónde está el primer cuartil, la mediana y el tercer cuartil, mientras que los bordes que ven aquí determina el rango de los datos. Descartamos la B y la D inmediatamente porque en el intervalo 0 a 10 sí existen datos. Entre la A y la C, en el diagrama de cajón vemos que el cuartil 1 está un poco menos del 10, por lo que no sería razonable que los datos de la alternativa C pertenezcan a ello. Caso contrario, el cuartil 1 estaría un poco más arriba, entre la mitad entre 0 y 20, por lo que nos queda la alternativa A. La probabilidad inicial de que Pablo gane en el sorteo es de 1 en 40, siendo 40 el total de estudiantes incluyendo a Pablo, el cual todos compraron 2 números de los 80 que hay. Pongamos un ejemplo, faltaron 15 estudiantes y solamente quedaron participando 25. En este caso, la probabilidad de que Pablo gane es de 1 en 25, el cual es igual a 1 sobre B, siendo B el número de alumnos que estuvieron presentes en el sorteo. Y si le restamos B al total de estudiantes que son 40, nos quedarán los estudiantes que faltaron, el cual responde a la pregunta y por lo tanto es la B. La probabilidad de que al elegir dos personas, éstas no midan más de 1,8 metros. Los casos favorables, que son 5.800, sin contar las que miden más de 1,8 metros, sobre el total, que son 6.000. Y lo multiplicamos por 5.799 sobre 5.999, porque ya se eligió una persona, el cual es la alternativa B. Para extraer una ficha negra que pertenece a la caja A, primero se tiene que cumplir la condición de que al lanzar el dado, el número sea menor que 3. Es decir, 1 o 2, cuya probabilidad es de 2 sobre 6. Y ahora, la probabilidad de sacar una ficha negra de la caja A, que es de 6 sobre 11. Como ambos eventos deben ocurrir, entonces las probabilidades se multiplican, el cual al final nos da 2 sobre 11, el cual es la C. Un apretón de manos se puede contabilizar, o del estudiante hacia ti, o de ti hacia el estudiante. No considera todos los elementos, ni existe un orden, así que es una combinatoria, el cual n es el total, y tenemos dos formas de contabilizar un apretón de manos, y esto debe darnos 105 en total. N factorial es como multiplicar n por sus antecesores, n-1 por n-2 por n-3 y así sucesivamente. Y como hay un n-2 factorial en el denominador, los antecesores de ambos factoriales se anularán después, por lo que nos quedará n por n-1 dividido por 2 factorial, que es 2, que es igual a 105, el cual es la alternativa C. En los ejemplos vemos que cada trazo se realiza uniendo dos puntos. No hay orden ni considera todos los elementos a la vez, por lo tanto, también es una combinatoria, el cual del número total de puntos, que son n, disponemos de dos formas de elegir los objetos del conjunto, del punto A al B como del punto B al A. La única alternativa que corresponde es la A. Para justificar,
lo comparamos con uno de los ejemplos de arriba, por ejemplo el cuadrado, que está compuesto de 4 puntos, y nos debe dar de resultado 6, que son el número de trazos. Esto servirá para figuras de más lados como el pentágono, el hexágono y así sucesivamente. Ojo con este enunciado, te preguntan la probabilidad de acertar al menos 7 preguntas, el cual es lo mismo que aprobar en este caso. Esto incluye la probabilidad de acertar o 7, u 8, o 9, o 10 preguntas. Es una distribución binomial, el cual les explico de forma sencilla en qué consiste cada variable. En el lado de la combinatoria, n es el número total de ensayos o preguntas en este caso, y x sería cuántas preguntas correctas queremos tener. Después, p minúscula sería la probabilidad de éxito, es decir, responder correctamente una pregunta, elevado a x, mientras que q sería la probabilidad de fallar la pregunta, elevado al total de preguntas menos las preguntas que ya acertamos. Entonces, para responder correctamente 7 preguntas, tenemos 10 sobre 7, siendo la probabilidad de fracaso que fallemos 3 preguntas y acertemos 7. Después le sumamos la probabilidad de acertar 8 preguntas, en el cual se acertaron 8 y falló en 2. Luego sumar la probabilidad de acertar 9 y por último la probabilidad de acertarlas todas, que son 1 medio elevado a 10. Alternativa D. Podemos determinar el valor de x sobre y si y es la cuarta parte de x. Si aplicamos este dato, nos quedaría 4x dividido en x, el cual ambas variables se anularán y nos quedará de resultado 4. Entonces sí se puede. En el segundo dato, si despejamos x o y, nos quedaría una incógnita en la expresión, siendo imposible determinar el valor numérico con esta incógnita en nuestro camino. Por lo tanto, es la opción A, 1 por sí sola. Para determinar cuánto vale p y q, necesitamos todos los coeficientes de la función a, b y c, siendo el primer dato que nos entrega a y b directamente, el segundo dato nos entrega c. ¿Cómo así? Si x es igual a 0, toda la expresión sería igual a 0, a excepción del coeficiente de posición, o en pocas palabras, c. Por lo tanto, se necesitan ambos datos, el cual es la c. De acuerdo con el enunciado, necesitamos la superficie o área del rectángulo para calcular el aforo del local. Con el dato 1 no podemos determinar exactamente cuánto mide el lado mayor y el menor, los cuales son necesarios en un rectángulo para calcular su área. El segundo dato nos queda de lados x más 4 y x, pero no podemos igualarlo a ningún valor porque nos falta a lo menos el perímetro de la figura. Por lo tanto, requerimos de ambos datos, el perímetro y una condición para los lados, para calcular el aforo, el cual es la c. Bien, el primer dato, aunque sabemos la posición de la mediana, nos falta el dato, es decir, cuántos años tiene la persona. Ahora, en el segundo dato, aunque parezca que sí, en un grupo con una cifra astronómica de personas, como por ejemplo todo el planeta Tierra, no asegura que la mediana tenga un valor exacto, puesto que entre estos percentiles puede haber hasta miles de personas, millones de personas incluso. Por lo tanto, se requiere información adicional, información que asegure determinar la mediana en este grupo de datos. E. Bien, hemos finalizado con la resolución de preguntas de esta prueba. En algunos ejercicios tuve que pedir ayuda puesto que, o no lo entendía en ese momento, o que eran muy difíciles. No soy profesor, ni un profesional porque este año recién empieza mis clases en la universidad, pero me esfuerzo por dar la mejor explicación posible en cada pregunta. Esta prueba en mi opinión estuvo solo un poco más fácil que la M2 de invierno. Una nueva novedad sobre esta prueba es que agregaron un nuevo tema llamado modelos probabilísticos, el cual desde la PSU que no estuvo presente. A los que están viendo este video recuerden que la práctica hacia el maestro te irá bien en un futuro examen, en una presentación, o un trabajo si le aplicas suficiente empeño. El objetivo no es compararse con los demás, sino compararse contigo mismo y superarte. Para finalizar, aprovechen descansar durante estas vacaciones, para luego iniciar con ánimo las clases en el liceo o en la universidad. Sin más que decir, nos vemos, hasta pronto.